Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos al lanzamiento de este Policy Paper titulado Planificación Urbana y Gestión del Riesgo de Desastres. Desafíos para instrumentos y mecanismos de planificación urbana y territorial, de los autores Magdalena Vicuña y Juan Pablo Schuster. Hoy día, mi nombre es Rodrigo Ramírez y hoy día voy a ser el moderador de este evento de lanzamiento. Quiero dejarles en primer lugar con las palabras de bienvenida que nos dará el profesor Gabriel González, quien es subdirector del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre. Gabriel González, SIGIDEN, adelante, por favor. SIGIDEN ha intentado con esta serie de policy papers contribuir de manera interdisciplinaria. Ese es un aspecto muy relevante para nosotros, de manera de intentar, mediante estos policy papers y esta visión interdisciplinaria, capturar la dimensión sistémica que tienen los desastres. Hemos tocado temas como evacuación, sistemas de alerta, perspectiva de género de los desastres, participación ciudadana, narrativas sociales, gestión de desastres en campamento y cambio climático, entre otros temas. Quisiera especialmente saludar a Magdalena Vicuña y Juan Pablo Schuster por esta contribución y por la intención de poner el tema de la dimensión de planificación urbana y territorial en el mapa de las acciones para la gobernanza y reducción del riesgo de desastre. Estamos entonces con este policy paper cumpliendo este objetivo transversal que nos hemos autoimpuesto. Y bueno, Rodrigo, eso es lo que quería decir, y repito, un saludo a todos los asistentes que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos con esto dando paso a un importante trabajo que es dar cuenta de la dimensión de planificación urbana y territorial y su importancia en la gestión del riesgo de desastre. Así que, Rodrigo, hasta aquí quedo y muchas gracias. Entonces, en primer lugar, hemos visto entonces que sí es necesario una integración de estos enfoques, digo, de vincular la planificación urbana con la gestión de riesgo de desastre. Hemos visto y constatado, como muestra el cuadro que se ve a la derecha, avance, ¿cierto?, en materia de política, ¿cierto?, política nacional de gestión de riesgo de desastre con el plan estratégico y a diferentes escalas, y también los énfasis que ha ido haciendo la política nacional de desarrollo, especialmente urbano, en materia, por ejemplo, de establecer planes de información, planes de monitoreo, de participación, el necesario avance, ¿cierto?, en establecer criterios objetivos para la localización de actividades y diferentes equipamientos y otros. Entonces, la verdad es que, en primer lugar, es necesaria seguir como vinculando integrando el enfoque de la planificación con la gestión de riesgo de desastre. Y principalmente la elaboración del policy paper consistió en entrevistas, ¿cierto?, a diferentes actores clave de la institucionalidad, también académico, la elaboración de talleres de expertos, que fue bien interesante en el sentido de no solo para identificar la normativa vinculada a planificación territorial con enfoque de gestión de riesgo de desastres, sino también ir cómo esto va operando en el desarrollo de la práctica, como las mismas consultores, la misma experiencia, ¿cierto?, de las diferentes seremi en la elaboración de los diferentes instrumentos, cómo se va interpelando y se va modificando o se va ampliando según sean las necesidades y los casos de cada territorio, los mismos instrumentos. Y como mencionábamos entonces en esta identificación de varias normativas que van desarrollando la materia, fuimos revisando también no solo la identificación de la normativa, sino también cómo se ha ido interpretando y desarrollando a través de los dictámenes de Contraloría, las circulares de la División de Desarrollo Urbano y algunos análisis también. Entonces, en función de estos desafíos, nosotros proponemos 5 recomendaciones para avanzar en la integración de planificación urbana y GRD. El primero es estandarizar las metodologías para un diagnóstico permanentemente actualizado del riesgo, que informe la toma de decisiones en materia de planificación urbana y territorial
incorporando la vulnerabilidad y también incorporando amenazas que hoy día no necesariamente están contempladas en la legislación urbana. Pensamos que no todo riesgo es mitigable, por lo que sería razonable contar con una normativa que establezca restricciones graduales según el nivel de riesgo. Por ejemplo, como decía Juan Pablo, en aquellas áreas que están, áreas verdes localizadas en áreas de alto riesgo, no se debiesen admitir edificaciones de ningún tipo, y en aquellas áreas de riesgo medio podría considerarse un grado de restricción mayor a la edificación respecto de las áreas de bajo riesgo. Y esto requiere una mirada bastante integral del territorio y a una escala más amplia de la mitigación del riesgo. Por eso consideramos que, dependiendo del tipo de amenaza, se debería contar con una macrozonificación vinculante en la escala regional. Y por ahí, ¿cierto?, los planes regionales de ordenamiento territorial que comentaba Juan Pablo abren una oportunidad en este sentido. Y coincidimos con quienes han planteado que es posible separar la realización y aprobación de los estudios de riesgo de la elaboración y aprobación de los planes reguladores, de manera de evitar que estos estudios de riesgo sean objeto de cuestionamientos o presiones por motivos de regulación de la propiedad privada. Una segunda recomendación es que los estudios de riesgos cuenten con un apartado específico para el potencial de evacuación, de manera que tanto el trazado de calles, franjas viales, áreas verdes, espacios públicos, como las densidades urbanas permitan a la población una respuesta rápida y oportuna a la emergencia. Esto es especialmente importante frente a desastres de rápido desarrollo, como por ejemplo los tsunamis de campo cercano, que pueden afectar gravemente territorios altamente o densamente habitados. Una tercera recomendación propone el fortalecimiento de unidades municipales de análisis de riesgo en las secretarías de planificación. Esto es algo que requiere implementarse a lo largo de todo el país, en especial en las comunas con alta población urbana, reforzando así también las capacidades instaladas de análisis territorial en los municipios. Visualizamos que aquí también hay una brecha importante en la provisión de información técnica oportuna y de calidad para apoyar la toma de decisiones en el ámbito de la GRD. Esto requiere la definición de estándares básicos de trabajo, presupuestos mínimos exigibles, ¿cierto?, para que estos equipos, ¿cierto?, de análisis de riesgo puedan funcionar. Además, cuando una municipalidad cuenta con un equipo robusto, ¿cierto?, de análisis territorial, puede también funcionar como una buena contraparte técnica cuando se licitan los estudios de riesgos o los instrumentos de planificación a consultoras privadas. Una cuarta. Gracias, Rodrigo, por la introducción. En primer lugar, felicitar a Magdalena y a Juan Pablo por el trabajo, el aporte. Lo primero que quisiera decir como primera reacción es que, dada esta serie de policy paper que impulsa el Centro Sigiden, contarles, espero que sea una buena noticia, porque esta vocación de que contribuyan estas publicaciones a aspectos de política pública ya se ha materializado. Magdalena hace algunos meses nos compartió el borrador de este policy paper muy amablemente, y este fue un insumo para un trabajo que está liderando la Oficina de Evaluación Ambiental Estratégica del Medio Ambiente en una mesa de trabajo al alero de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres. Y las recomendaciones que ahí se planteaban en ese entonces como ya borrador, pero no cambió mucho respecto de la versión que hoy se nos presenta, van a quedar plasmadas en esta propuesta oficial que ya está en cierre, en fase ya de cierre. Fue una mesa en la que participó representantes del MIMBU, de la Subsecretaría de Defensa, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y por supuesto también de la ONEMI. Así que eso es una buena noticia, porque esta vocación que persiguen estos policy papers de alguna manera ya se ha traducido de manera súper concreta, y esperamos también que esta sea una pronta publicación de cómo el enfoque de reducción de riesgo de desastre se va plasmando en la EAE.
entre otros instrumentos que también voy a comentar. Lo primero que me gustaría mencionar es lo que mencionó Magdalena, reforzar lo que mencionó Magdalena al cierre. Es completamente de acuerdo con las recomendaciones, es un diagnóstico que también compartimos y es un diagnóstico que también está empezando a ser abordado también desde nuestra política nacional de reducción de riesgo de desastre, recientemente promulgada también, y que también releva aspectos que también vienen heredados de los marcos internacionales a los que Chile ha adherido, entre ellos Habitat 3, Agenda para el Desarrollo Sostenible y, por cierto, el marco de Sendai también. Entonces, en relación a esta integración, yo creo que un aspecto clave es lo que con lo que cierra Magdalena, que es esta integración entre las perspectivas o entre los ámbitos sectoriales, territoriales y decisionales. Entonces, pareciera ser que siempre la legislación va por detrás, y puede ser, la experiencia, efectivamente, los hechos, las circunstancias son las que detonan decisiones y se puede hacer política pública. Pero en este caso en particular, a mí me llama mucho la atención que ha sido extraordinariamente difícil. Desde el año 2010, nosotros empezamos a sugerir al Ministerio de la Vivienda de que modificara el artículo 2.1.17 porque era inefectivo, no funcionaba, no se aplicaba. Y le explicamos por qué no se aplicaba, estando definido que los instrumentos tienen que incorporar los riesgos, pero curiosamente los riesgos no estaban. Por un lado porque la ordenanza omitía algunos riesgos, ok, eso se puede ajustar, pero aún incorporándose en la ordenanza, como ocurrió con el riesgo de inundación o tsunami, después de 2010 los municipios renunciaron a incorporar las zonas de riesgo por el mal diseño del 2.1.17, que está vigente perpetuamente y ha sido una cosa imposible de modificar. Más allá de las recomendaciones que nosotros como Consejo en el año 2019 explícitamente hicimos. Ha sido imposible hasta la fecha modificar, y por eso hablo de las frustraciones. Se ve perfecto, Soledad. Se ve perfecto, perfecto. Ya, bueno, muy brevemente, y agradecer las palabras también de Natalia, que también ahí, y a propósito de la frustración que menciona Sergio, la comparto plenamente. Y lo que señala Natalia también nos da mucha esperanza. Yo creo que hoy día el rol de la ONEMI y todo, bueno, el proyecto de ley y todo lo que están trabajando, digamos, es una oportunidad muy potente para poder avanzar en esta materia. Lo primero, comentar que hoy día, bueno, como ustedes ya, en relación a lo que se presentó en el Policy Paper, la gestión de riesgo de desastres hoy día está principalmente apoyada en este sistema de instrumentos de planificación territorial, ¿ya? Que tienen un carácter normativo, es decir, son exigibles, ¿ya? Lo demás ha sido no vinculante, como ya mencionó Magdalena por ahí. Y bueno, ¿y cuál es la problemática? Que al descansar esto en los instrumentos de planificación territorial, que hoy día generan en el fondo condiciones normativas, ¿ya? No generan proyectos, esto es súper importante, es decir, el instrumento, los planes reguladores intercomunales, metropolitanos, comunales, seccionales, en fin, no generan proyectos específicos, es decir, van a generar condiciones, ¿ya? Y esto va a incentivar o restringir la ocupación del territorio en función de una visión prospectiva del sistema de centros poblados. Así que, en ese sentido, siempre tenemos la dificultad de que con la planificación no podemos llegar tan allá, a hacer obras, por ejemplo, concretas, y eso ha sido siempre un desafío en cómo poder dar pistas, digamos, para que luego entonces se invierta en lo que es necesario, sobre todo en esta materia. Hoy día estos procesos de elaboración o modificación de los instrumentos de planificación tienen un complejo sistema de desarrollo. Por un lado tienen un proceso técnico que está desarrollado a través de las exigencias de la Ley de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Tienen un proceso de evaluación ambiental estratégica que va a ir verificando que los criterios de sustentabilidad y los objetivos ambientales vayan en sintonía también con esa decisión o toma de decisión de la planificación. Y por otro lado, tenemos también a la participación ciudadana, que es un elemento que hoy día fuertemente va a ir determinando cómo vamos avanzando o no en ciertas decisiones de ordenamiento territorial, ¿ya? Estos tres elementos son lo que hay que
trabajar y articular para poder lograr no solamente elaborar, que elaborar es un proceso, ahí voy a comentar un poquitito, es un proceso largo y complejo, sino para poder aprobar, ¿ya? Y hoy día no nos sirve hacer solamente estudios, sino que tenemos que lograr tramitar y aprobar para que entren en vigencia.